hoy de manera especial quiero servirles. Hice una publicación esta tarde o esta mañana eh, publicando una captura de una niña que le mandó a una gran amiga, una estudiante del club de lectura, de mi club de lectura. Ella tiene un ministerio de jóvenes. Entonces, una de sus estudiantes o una de sus discípulos le mandó preguntas. Pero no eran preguntas de ella, eran preguntas de un amiguito que está siendo bombardeado por otro chico con preguntas con esa cosmovisión naturalista o esa cosmovisión atea. Entonces, la niña le decía, Pau, porfa, ayúdame, no sé, yo le di respuesta, yo no tengo problemas con mi fe, simplemente quise dar respuesta, pero necesito tu ayuda. Entonces, hoy quise, viendo los comentarios y viendo los mensajes que me estaban mandando, hasta ahora me pude desocupar, vi que muchas personas decían, quiero respuesta, ayúdame con la respuesta, con una respuesta. Entonces, a veces uno presupone que son cosas fáciles de responder, pero para algunos son preguntas importantes. Pero quiero hacer énfasis en esto, chicos. No hay problemas con tener dudas. Esto es importante. Hay un libro que se llama Licencia para Dudar, de mi gran maestro y amigo Chris Dupont. Y él plantea tres tipos de dudas. Unas dudas intelectuales, unas dudas emocionales y unas dudas volitivas. Cuando se refiere a dudas intelectuales, él está hablando de preguntas simplemente así como estas, teológicas, acerca de la maldad, acerca del ser, por qué la Biblia. Son preguntas intelectuales normales. Eso no es pecado tener esas dudas, ¿ok? Porque hay unas personas que son un poquito fideístas y simplemente dicen, hey, ten fe y ya. O sea, y si no tienes fe, estás pecando. No, espérate. Cuando tú ves, por ejemplo, a Moisés, cuando Dios le manda ahí a Egipto, ¿qué dice él? No, pero yo no puedo hacer eso. Tuvo que mandar a su hermano, ¿cierto? Para que lo apoyara. Cuando vemos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, para los que dicen, pero es antiguo, no, Nuevo Testamento. Bueno, tenemos las palabras también de Juan el Bautista. Juan el Bautista le manda un recado a Jesús, le dice, tú eres el Mesías. Una persona que vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús tuvo dudas emocionales en ese momento. Entonces, vemos que recurrentemente, cuando tú ves casi todos los pasajes, David, en los Salmos, las lamentaciones de Jeremías, uno ve dudas en el ser humano, o sea, en el cristiano, en el creyente, todos hemos pasado por esas dudas. Esas son dudas intelectuales o emocionales. Entonces, Chris Dupont también cataloga esas dudas emocionales dentro de eso, ¿no? Cuando uno tiene una pérdida de un ser querido, cuando quizás uno tiene una relación pecaminosa con alguien. Entonces, uno como que sabe que Dios existe, pero como que esa duda emocional no te deja. Creo que las más dolorosas son cuando uno sufre quizás esas tusas, esas separaciones, uno se vuelve más sensible, ¿cierto? Entonces, una vez tiene ciertas dudas. O cuando muere alguien cercano, porque uno dice, pero ¿por qué murió esa persona buena? Esas son dudas que te golpean la emoción, pero uno con el tiempo sale de esas dudas. Las más peligrosas son las volitivas, porque son dudas de voluntad, o sea, han decidido dudar. Por ejemplo, alguien me comentaba y me decía, no, es que no hay respuesta a esas preguntas, no, que ya tú decidiste que no hayan respuestas. Pero una persona con una formación teológica básica puede dar respuestas al menos lógicamente posibles. Ok, entonces eso es lo que yo quiero hacer hoy. Quiero servirles primeramente, quiero que entiendan eso. Me gustaría saber si están conectados por ahí, de qué lugar me ven para comentarles y saludarlos. Y esto va a quedar grabado, así que no se preocupen. Vamos a hacer una especie de análisis filosófico y teológico a estas preguntas. Ok, las preguntas las tengo acá. Las voy a compartir en pantalla. Chequen las preguntas acá. Miren la publicación que yo les comentaba. Vamos a leerla un poquito para que ustedes entiendan el contexto y por qué es importante. Chequen esto, dice... Lo que ya les explicaba previamente, que era una niña de 14 años que tenía preguntas para su amigo. Y miren lo que yo escribí acá, dice, por eso no podemos desestimar el valor de la teología, de la historia de la iglesia y la apologética. ¿Ok? ¿Qué pasa si no damos respuestas razonables a estas preguntas? ¿Qué pasa si les decimos, tú ten fe ya? Es como decirle a alguien, ¿tienes dolor de muelas? Que no te duele ya. Eso lo escribe Dupont en uno de sus libros también. Entonces, evidentemente, estas dudas intelectuales, si no las respondemos nosotros, alguien en internet las va a responder. Hay playlists de YouTube, de pensadores, de youtubers que te dan respuestas, pero desde el ateísmo, desde el naturalismo, desde el panteísmo, desde el budismo, desde el judaísmo. Entonces, debemos estar preparados para estas preguntas. Y fíjense que hace unas semanas, esto lo conecté muy bien, porque hace unas semanas yo estaba con un profesor, y un profesor bien, o sea, un profesor bien formado. Hacemos parte de un grupo donde formamos jóvenes, y el tipo es súper bueno en su trabajo. Pero en una conversación el tipo me decía, no, es que a mí el cristianismo me gusta, me parece muy absolutista. No es una mala persona en el sentido horizontal, ¿no? Entonces él decía, no, el budismo me parece más plausible, las 7 puertas de yo no sé qué, ¿de dónde? Si un estudiante ve a un profesor que es bueno en su área, lo considera una autoridad y tiene preguntas como esta, ¿qué le va a responder ese profesor? ¿Lo va a secularizar con esas, o lo va a volver un budista con esas filosofías? Él le va a dar respuestas.
¿Ok? Entonces, si nosotros no le damos respuesta, la sociedad sí le va a dar respuestas. Entonces, yo le decía ahí, finalizaba con esto. Nancy Pierce dice, cuando los cristianos están dispuestos a reducir la religión a categorías no cognitivas, o sea, que el pensamiento no tiene nada que ver, ya hemos perdido la batalla, dice Nancy Pierce en un gran libro que recomiendo sobre cosmovisión cristiana, que se llama Verdad Total, librazo. Entonces, hoy terminaba de escribir ese tema y al final le decía, ojo, que la apologética en momentos difíciles, dice Craig en su contexto, puede ayudarnos que nuestra fe no se base en simplemente emociones, ojo, sino en la verdad. Nuestra fe es verdad. Entendiendo eso, entonces, vamos a proceder a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Espero que ya estén conectados por ahí. Vamos a ver quién está por acá para saludarlo. Ahí está mi querida Paola, Eileen, Gina, Mario Suárez, Magali, hermano Guerrero, que siempre lo veo por ahí comentando. Saludos, bro. Y saludos a mi querido Daniel Vergar, que te debo un video. Ahorita te lo mando, mi querido amigo. Saludos a Mario en Argentina. Entonces, bueno, creo que hay ahí algunas personas conectadas. Yo no los puedo ver muy bien, pero los estoy saludando. Saludos allá a Guatemala. Bien, tenemos entonces la primera pregunta, chicos. Dice aquí, ¿cómo puedes explicar o asegurar que Dios existe? Bueno, esto es una pregunta epistémica. Ojo con este término, epistemología. Entonces nosotros, esta pregunta es importante porque nosotros de dónde sacamos nuestras creencias. Ojo con esto, todos tenemos creencias. O sea, en la filosofía y en la epistemología nosotros tenemos una base de por qué creen lo que creemos. Se conoce como epistemología. Ahora, cuando yo digo que todos tenemos un sistema de creencias, tenemos que presuponer. Entonces, en la cosmovisión cristiana o en la cosmovisión secular o cualquier cosmovisión tiene que responder una pregunta, seas panteísta, ateo, naturalista. La primera pregunta que tú tienes que responder es, ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene el ser humano? Bueno, una persona naturalista te decía, no, venimos del homo, de la evolución, de la selección natural, a través de procesos azarosos, al azar, la materia inanimada se convirtió en sistemas más complejos hasta llegar a la conciencia. Eso es una creencia, es una presuposición naturalista. Así responde el naturalismo. ¿Cómo responde la fe cristiana? Bueno, hay un creador, un designio o un diseño inteligente, porque nadie de manera natural ve un reloj en un desierto, por ejemplo, como decía William Paley. Nadie ve un reloj en un desierto y dice, no, ese reloj vino de la nada. No, hay un diseño, hay un propósito, hay un sistema numérico, hay un sistema de tiempos. Ese reloj no vino de nada. Ahora, eso es un reloj. Ahora imagínense el cuerpo humano, el ser humano. Nosotros venimos de la nada, de materia inanimada. Entonces, la creencia de la fe cristiana o nuestra cosmovisión es que tiene un creador. ¿Qué diferencia hay entre una persona que dice que simplemente somos polvo de estrellas que se estrellaron de manera inanimada? O sea, el carbono, todos los elementos que tenemos chocaron hasta convertirse, por ejemplo, en una célula y la célula convertirse en miles de células. Entonces, imagina ese nivel de fe. Por eso hay un libro de Frank Turek que dice, no basta mi fe para ser ateo. Entonces, ¿qué es más plausible? ¿Que haya un diseñador inteligente o que simplemente a través de procesos azarosos nosotros podemos decir que venimos de algo? Entonces, esa cosmovisión cristiana me parece que es más satisfactoria para mí. Nosotros, ¿cómo conecto esto con las preguntas? Claro, porque estamos respondiendo de dónde venimos, qué somos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Esas son las preguntas importantes que tiene una cosmovisión. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos asegurar eso por nuestras creencias? Nosotros tenemos, voy a poner aquí un paint. Nosotros tenemos, mis queridos chicos, miren, nosotros tenemos creencias en filosofía verdaderas, justificadas. Creencias verdaderas, justificadas. Ahora, aquí están las dos posiciones. ¿Existe el creador o no existe el creador? Bueno, ¿qué evidencia tengo? ¿Qué dicen los filósofos contemporáneos? Bueno, uno tiene que apegarse a conceptos tradicionales para justificar sus creencias verdaderas justificadas. Entonces, nosotros tenemos muchos elementos y mucha argumentación al ver la naturaleza, el ajuste fino del universo. Nosotros tenemos muchas creencias verdaderas justificadas para justificar que existe un Dios creador. Aquí tenemos que apelar a la filosofía clásica, ¿cierto? Decía, por ejemplo, Platón, no, hay algo inanimado, algo inmaterial que le da sentido a la creación. Decía Aristóteles más adelante, uy, por fin algo digno de estudiar. Claro, además ese ser tiene que ser un motor inmóvil, además tenemos una necesidad de un creador y además ese creador debe ser inmaterial que le dé sentido a la creación porque no podemos venir de la nada. Nada viene de la nada. Si no uno acepta el principio de la causalidad, que todo efecto tiene una causa, nada puede venir de la nada. Y además, decía Aristóteles, y además ese diseñador divino, ese inmaterial, ese Dios inmaterial, ese motor inmóvil, ese motor tiene que darle sentido y propósito al ser. Entonces, fíjense, es como si encontráramos una guitarra. O sea, es como si encontráramos una guitarra en un lugar. Bueno, encontramos una guitarra, ¿esa guitarra quién la creó? ¿Un herrero? No, no la pudo haber hecho un herrero. Tiene que ser un carpintero.
¿Ok? Necesitamos a alguien que tenga la capacidad de crear guitarras. Y además esa persona que tiene la capacidad de crear guitarras debe ser alguien completamente superior. Y además tiene que ser un ser perfecto. ¿Me entienden? Necesitamos un ser que le dé sentido a lo material, porque nada puede venir de la nada. Por eso nosotros creemos que existe un creador. No nos lo sacamos de la chistera, ni no es poco razonable. Esos comentarios que ponen algunos ateos ahí, ay, que ustedes, ¿por qué no sé qué cuento de hadas? No, espérate. Espérate, esto es filosofía clásica. No, espérate, esto es metafísica. No, espérate, esto es justificable. Entonces, esas personas yo las invito a que reflexionen un poquito mejor. ¿Cuáles son sus creencias? O creemos, o venimos de la nada, ex nihilo, o realmente nosotros tenemos un diseñador de inteligencia. Por eso nosotros, los cristianos, tenemos creencias verdaderas justificables. Porque es más justificable ante la realidad. Eso es que nosotros tranquilamente podemos responder esa primera pregunta. ¿Cómo puedes explicar y asegurar que Dios existe? Porque está la ley de la causa y el efecto. Nada viene de la nada. Entonces apelamos a la filosofía clásica, apelamos a la revelación escritural que está evidenciando un Dios inmaterial. Es que yo creo que hasta el ateo más ateo ve la perfección, el ajuste fino natural y tiene que decir, hey, ven acá, esto no puede venir de la nada. Entonces es completamente lógico que Dios exista. Esa es como la primera pregunta. La segunda, si Dios es perfecto, como lo describe en la Biblia, ¿por qué permitió el plan del diablo? Y esta es una pregunta que yo creo que hay que reformularla, mis queridos chicos. Miren, a veces uno tiene que conocer bien en lo que cree. Okay, ese Dios perfecto, máximamente grandioso, del que nosotros estamos hablando, evidentemente es un Dios perfecto, ¿cierto? Pero esa perfección no va en el mismo nivel de perfección que tiene la mente humana. Él debe superar esa forma de nosotros verlo como perfecto. O sea, Él es más perfecto de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es máximamente grandioso. Damos todos los atributos que nosotros podemos, pero Él los debe superar. Uf, por ventaja. Tenemos que entender eso. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios, cuando dice que la Biblia, ¿por qué Dios permitió el plan del diablo? A Dios no se le escapa nada. Entonces, a veces nosotros vemos al diablo como una persona, no sé si lo han visto en las imágenes, aquí lo vemos en la ciudad como en los buses, en los taxis, que aparece el diablo y aparece Dios como enfrentándose mano a mano, en el mismo nivel, ¿no? Como face to face, cara a cara, empuñando como si tuviesen la misma fuerza. No, espérate. En la Biblia, en la misma evidencia escritural, nosotros vemos que el diablo simplemente es un sirviente de Dios, inclusive usado para cumplir sus propósitos, como vemos en la carta de Job. Entonces, si nosotros presuponemos la existencia de un diablo, tenemos que entender que no se le escapa a Dios de sus capacidades. Tenemos que entender eso. Y lo quiero conectar con la siguiente pregunta. Dice, claro, si dicen que Dios lo sabe todo, entonces, ¿por qué se supone que desde el principio se sabía el plan del diablo? Tenemos que entender esto, miren. ¿Cómo justifica, por ejemplo, San Agustín, siglo IV, la existencia de la maldad? La existencia de la maldad la respondemos con la libertad de los seres. Nosotros técnicamente no sabemos el origen de la maldad de la serpiente, pero nosotros al menos podemos hacer un poquito de teología filosófica haciendo una conexión con Adán y Eva. Entonces, ¿qué es lo que es en sí la maldad? ¿Qué es lo que sí es el pecado? ¿Qué es la desobediencia? La maldad es simplemente la desobediencia a Dios. Entonces, la serpiente aparece en Génesis 3, pero no dice de dónde. La Biblia no responde de dónde viene la serpiente. Simplemente entra en la historia bíblica y hay como una especie de sugestión al ser humano. Pero el ser humano también no lo exime de su responsabilidad. Entonces, no se le escapa del plan de Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la respuesta más plausible es que esa misma libertad que tenían Adán y Eva, ellos tenían libertad, ellos sí tenían libre albedrío. ¿Cómo la desobedecieron? ¿Cómo entró la maldad en un ser humano? Bueno, por la influencia del enemigo, que parece que también tenía una libertad, quería parecerse a Dios, el orgullo del hombre, fue influenciado y además el ser humano tomó su decisión propia de desobedecer a Dios. Entonces, fíjense en esto, este es el meollo de la respuesta. Dios no puede crear autómatas, Dios no puede crear robots, Dios no puede crear, por ejemplo, este celular. Mira este celular. Si yo le doy clic aquí, ¿este celular me ama? No, le está obedeciendo, porque esto es autómata. O sea, clic, me ama. No, espérate. Él debe tener la completa libertad de tomar decisiones para poder amarme de manera libre. Si no, no me pudiese amar, simplemente me estuviese desobedeciendo. Entonces, la maldad, el diablo, el enemigo, la desobediencia del hombre, como nosotros seguimos desobedeciendo, hace parte de esa libertad del hombre, esa libertad del primer Adán, ¿verdad? Él simplemente decidió desobedecer a Dios. Esa es la maldad.
No hay ningún plan del diablo o algo que vaya a superar al diablo. No, es la maldad del hombre. Nosotros creemos que de pronto la manzana, el fruto prohibido, con todo respeto y con una sugerencia bien importante, la Biblia no está hablando de manzanas ni de árboles, está hablando de la desobediencia del hombre. Eso es una verdad teológica. Hay gente que se mata en debates que no, que Adán histórico. No, no, que no importa si son manzanas, que si son... No, no, es la desobediencia del hombre. Uno dice, no, que Adán, que la culpa de ellos. No, 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 es que nosotros somos el reflejo de Adán y Eva, que estamos desobedeciendo a Dios. No tenemos el conocimiento bíblico, el teológico, el conocimiento sobre Dios, y aún así seguimos desobedeciendo al hombre. ¿Por qué? Es por esa primera libertad, primeramente, aunque yo soy de los que creo que en este momento no tenemos esa libertad plena porque estamos distorsionados ante el pecado. El pecado nos sigue afectando, entonces no hay esa libertad plena. Entonces fíjense que más que una mala acción de Dios, un mal plan del diablo, es una acción redentora de Dios, ¿cierto? Dios tiene que crear seres libres, ¿verdad? Y esos seres libres además tomaron la decisión de desobedecer a Dios, pero además de eso Dios evidentemente es omnisciente y Él trazó un plan para salvar al hombre. Mucha gente pregunta, pero ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos seres humanos malos? ¿Por qué muere tanta gente inocente? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios no acaba la maldad? Chicos, miren, técnicamente esto. Si Dios acabara toda la maldad, mejor dicho, mañana no amanece nadie vivo. Entonces, el que Dios no acabe toda la maldad del universo realmente es su gracia y misericordia con nosotros. Porque si Dios, en su justicia superior a nosotros, acabara toda la maldad, tendría que acabar a toda la raza humana. Es por eso que ahí cobra más sentido el plan de redención de Jesús. Que Dios no solamente dio libertad al hombre para que lo amara libremente, sino trazó un plan de salvación en esta vida para que nosotros a través de la persona de Jesús podamos ser salvos. Ahí cobra sentido todo el plan de salvación. ¿Por qué? Porque fíjense que al final vamos al cielo, ¿cierto? Estaremos en una tierra renovada, cuerpos renovados, dice la Biblia, y también ahí deberíamos tener libre albedrío. Pero la diferencia entre Adán y Eva es que nosotros tendremos la experiencia de que la mejor decisión que podemos tomar es haber seguido a Dios y obedecer a Dios porque es lo más pleno. Tendremos la experiencia de todas estas vidas, tenemos las experiencias de estos hombres que fallaron, tenemos cuerpos regenerados, ya no víctimas del pecado ni distorsionados con el pecado, y tenemos la libertad y el conocimiento. Esto cobra sentido en todo el plan de salvación. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que no es un plan del diablo ni que Dios le ganó al diablo, no, es un plan de salvación. Esto es un principio teológico, ¿ok? Yo creo que respondí esas dos preguntas. La siguiente, estoy haciéndolo muy rápido y estoy corriendo por aquí. Perdón, ¿cómo puedes asegurar que las personas que escribieron la Biblia fueron mandadas por Dios? Bueno, nosotros ¿por qué decimos que la Biblia es un libro que es palabra de Dios? Es una pregunta recurrente. Y fíjense que una respuesta muy rápida, no quiero profundizar porque quiero hacer más adelante un video mejor organizado con toda la evidencia del tema. Pero nosotros hacemos esa afirmación, uno, porque si la Biblia es verdad, debe corresponder con la realidad, ¿ok? Entonces nosotros tenemos algo que se llama la crítica textual, el método histórico, para nosotros confirmar la veracidad bíblica. Y cuando nosotros usamos las mismas herramientas que se usan para los textos antiguos, o que la Biblia es un texto de 2000 años y más, si nosotros usamos la misma técnica que usamos, por ejemplo, con los libros de Platón, de Aristóteles, los libros clásicos, los libros históricos, la evidencia bíblica es completamente abrumadora. Tenemos más de 5.600 copias del Nuevo Testamento, del siglo II, por ejemplo. Tenemos documentos tempranos. Entonces, históricamente la Biblia es muy confiable. Más confiable que cualquier texto como Platón y Aristóteles, que son textos clásicos, los que más se le aproximan. ¿Cuántas copias hay de Platón? 7. De Aristóteles creo que hay 9. Más versus 5.600. Entonces, la historia, la crítica textual, ¿cierto?, corresponde con la realidad. Ahora, hay otra prueba que se llama la prueba interna textual. La prueba interna textual dice que la información interna no se contradice en que sí. Entonces, hay muchos mitos en internet, ¿no? No, que la Biblia tiene contradicciones, que tiene errores, que no sé qué. No, espérate. ¿Cuáles son esos errores? Muéstrame un error interno de la Escritura. La Escritura es maravillosamente uniforme en su mensaje principal. Hay una inerrancia en la Escritura. Para ese libro, para esas preguntas, las supuestas contradicciones, les recomiendo este libro. Inerrancia y Cosmovisión, de Bernd Potters. Este tipo habla de la inerrancia bíblica y las supuestas contradicciones. Este tipo estudió en Harvard y una de las universidades más importantes, el Seminario Teológico de Filadelfia, que tiene, mejor dicho, de la crítica textual la más importante. Entonces, ese mito que ustedes ven por ahí por internet, estos jovencitos que hacen memes de páginas ateas, no lean ateos, lean académicos, alta teología. ¿Okay? Lean realmente, no se dejen llevar por los memes de internet. Entonces, corresponde con la realidad. Hay una crítica interna con excelencia y una crítica externa también con excelencia. ¿Qué es la crítica externa? Bueno,
Las ciudades, la correspondencia con la arqueología, todo lo externo bíblico corresponde con la Biblia. O sea, la Biblia es usada inclusive por eruditos no cristianos, agnósticos, para conocer la historia de Asia Menor de primer siglo. Miren que hay un tipo que se llamaba, uy, se me olvida el apellido, pero él decía que estudió en una universidad alemana, estudió historia. Él decía que cuando se fue a estudiar Asia Menor, decía, no, tienes que estudiar los libros de Hechos y de Lucas. Y él decía, no, esa Biblia es muy fantástica, porque era una universidad secular. Después de 2 años de investigación, él tuvo que volver otra vez a la Biblia y decir, no, pues voy a ver la Biblia a ver qué tal. Y se sorprendió con lo que había encontrado durante 2 años y lo comparó con lo que escribió Lucas. ¿Y sabe qué afirmación hizo? William Ramsay se llama el tipo. Él decía, Lucas debe ser puesto como uno de los mayores historiadores de la historia por la precisión con la que narra los hechos de primer siglo. O sea, libros como el libro de Lucas y el libro de Hechos son libros que responden con la realidad externa a la Biblia. O sea, son libros confiables. Ese es el primer punto. Me alargué un poco acá, perdón. El segundo punto es que es un libro que fue escrito a través de diferentes culturas, de diferentes tiempos, diferentes personas. Es libros también en diferentes contextos culturales, económicos y políticos. Y hay algo importante. Si yo me pongo de acuerdo con 3, 4 amigos para escribir una sola historia, evidentemente vamos a tener contradicciones. Ese es el método que usan, por ejemplo, la policía en esas películas de uno que ve de Hollywood, ¿no? Que hay un poco de verdad en el fondo. Cuando pasa un hecho, ellos lo que hacen es interrogar a 4 o 5 personas para ver si esas personas que estaban en el lugar de los hechos tienen correspondencia con la realidad. Si nos ponen a 4 a explicar un hecho, vamos a dar muchas teorías diferentes, que muy posiblemente, si fuese una mentira, nos van a encontrar la mentira. Bueno, tenemos un montón de autores de diferentes tiempos y ciclos que comunican un mensaje inerrante: la salvación del hombre a través de la persona de Jesús. O sea, hay una uniformidad extremadamente no natural dentro de los autores bíblicos. Otra parte importante es que este libro cumple profecías bíblicas. O sea, en la persona de Jesús hay unos historiadores que dicen que hay entre 200 y 300 profecías cumplidas en Jesús. O sea, algo escrito 400, 500, 600, 1000 años antes que profetizaban la venida de alguien, y eso se cumplió. Y lo que podemos comprobar con la historiografía. La persona de Jesús, no falta el loquito que anda por ahí negando la persona de Jesús histórica, pero la evidencia es totalmente abrumadora. Se cumple en esa persona. ¿Saben qué probabilidad hay de que se cumplan 9 profecías en una persona con tanta evidencia bíblica? Eso es como si tú cogieras el estado de Texas, de Estados Unidos, la llenaras de monedas, cogieses una moneda, tacharas con un marcador, le pusieras la venda a alguien y la tiraras en la mitad del Texas a encontrar esa moneda, sobre 10 pisos de moneda. Esa es la probabilidad de que alguien cumpla 9 profecías. Ahora imagínense Jesús que cumplió 200. Entonces, como decía San Agustín, la profecía es algo revelador. Ellos no tenían metodología histórica para defenderlo como lo estoy defendiendo. Aquí no decía algo también particular. No, espérate, ¿y el milagro? El milagro evidenciado en la Escritura. Hay gente que lee la Escritura, tiene evidencia con la Escritura, hay testimonios de que personas han sido transformadas y salvas a través de la revelación bíblica. Entonces fíjense que no es una creencia verdadera justificada. La Biblia no es palabra de Dios porque nos los inventamos o decidimos en un momento de la historia, Constantino, en el siglo, oh my God. No, espérate. Tenemos, repito acá, creencias verdaderas, justificadas para decir que la Biblia es palabra de Dios. Evidentemente, esto es algo sobrenatural. Si le podemos dar algo natural, algo sobrenatural, ya deja de ser sobrenatural. Me explico nuevamente. Si nosotros podemos demostrar que la Biblia, que nosotros consideramos algo sobrenatural, le podemos dar respuestas naturales, ya la Biblia deja de ser natural. Esto es lo que es la fe, es la confianza en un sistema. Es la confianza de que esas cosas pueden ser sobrenaturales por la evidencia natural que tenemos. Esa es la fe. La gente tiene una visión errada de la fe y a veces los cristianos caemos en eso, en querer dar respuestas naturales a cosas sobrenaturales. No, espérate, es que usted no está entendiendo cómo funciona la teología ni la filosofía teológica. Tenemos que entender que la filosofía, que la fe, que las creencias son cosas sobrenaturales que corresponden con las creencias verdaderas justificadas que tenemos. Voy un poquito rápido porque quiero hacer este video corto. Y la última, si Dios hizo al diablo para probarnos y ponernos tentaciones, ¿significa que quería que pasáramos por cosas malas? Bueno, este es un tema de la soberanía de Dios. Esto es interesante, porque nosotros cuando vemos quizás la carta de Job, yo creo que las preguntas son por la carta de Job. Técnicamente la carta de Job nos está mostrando algo. Y siempre nosotros creemos que es como una visión de como que Dios fue injusto o Dios como que quiso que pasáramos pruebas. Pero fíjate que los caminos de Dios son inescrutables en ese sentido. Entonces, a veces
yo tengo algunos problemas con los que hacen esas especies de, esas teodiceas. Eso se conoce como las teodiceas. Tratar de dar respuestas al problema del mal desde la visión teológica cristiana o teísta. Yo a veces tengo muchos problemas con las teodiceas. Pero cuando uno dice que, por ejemplo, que Dios quiso probarnos, que Dios quiso atraernos el mal, la primera pregunta que yo me haría es, ¿qué es el mal? En el sentido de que, ¿a qué le llamamos mal? Si cuando uno ve la carta de Job al final, uno ve que técnicamente Dios es soberano, es justo y además tenía un propósito detrás de todo esto. Lo voy a explicar con un gráfico aquí, un poquito mejor. Me parece mejor esto. Ya yo lo he explicado en otros videos, pero Dios es infinito, ¿verdad? Y nosotros somos finitos porque estamos como una especie de principio y fin, ¿verdad? Entonces yo les hago una pregunta. Esto es para los cristianos. Quizás para una persona escéptica va a sonar como que no entendemos muy bien, pero un cristiano lo va a entender muy bien. Fíjate esto. Tenemos principio y fin. Este es Dios, ¿verdad? Fuera de tiempo, un tiempo kairos. Nosotros estamos en un tiempo cronológico, día y noche, ¿verdad? Los días pasan, estamos en un tiempo cronos. Dios está fuera de tiempo. Dios está en un eterno presente, dicen algunos teólogos. Entonces, esta es nuestra edad, no sé, 70, 80 años, no sé cuánto vamos a durar. Yo creo que yo quiero durar unos 90 años. De ahí para allá me voy a los brazos de papá, ¿cierto? Entonces, aquí estamos nosotros, chicos. Entonces, nosotros tenemos una aparente prueba o quizás tenemos un mal aquí en este momento de la historia. Pero fíjese que nosotros le llamamos malo a esto. Esto es malo. Oh, perdí un brazo. Es una prueba de Dios. O Dios permitió que el enemigo me quitara un brazo. Esto para mí es malo. ¿Ok? Pero si tú no hubieses perdido ese brazo, aquí, en este momento de la historia, a tus 50 años hubieses perdido la fe y te hubieses ido al infierno. Entonces, Dios pudo haber permitido, ojo con la expresión que yo uso, Dios puede tener razones suficientes para permitir que ciertos males pasen, porque Dios tiene el panorama completo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces es como muy atrevido decir que Dios hizo, Dios permitió, porque nosotros no conocemos los caminos inescrutables de Dios. Esta es una respuesta que da William Lane Craig, un gran filósofo, también Alvin Plantinga da esa propuesta epistémica, que nosotros somos muy limitados en tiempo y espacio, o sea, nosotros no conocemos el futuro, Dios sí. Nosotros no podemos estar en todos los lugares del tiempo, Dios sí conoce todos los tiempos, todos los lugares. Entonces, decir que algo es malo es una prueba mala para hacernos sufrir, es que no estamos entendiendo la soberanía y la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Les voy a poner un ejemplo más sencillo aún, para terminar. Les voy a poner un ejemplo más sencillo aún. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de José? José, el patriarca, ¿no?, del Antiguo Testamento, Génesis 35, 45, algo así. José, un chico bueno, un chico que servía al Señor, que tenía tiempo para servir a sus padres, era el hijo favorito, ¿cierto? Servía a sus hermanos, era una persona noble. Sus hermanos lo vendieron. ¿Qué había hecho José? Nada. Tú dirás, uy, pero el enemigo, ¿cierto? Uy, no, pero Dios, ¿por qué permitió eso? Después, hay misericordia de los hermanos, lo llevan y lo venden en Egipto. Entonces, fíjense que en Egipto él llega y sirve a Potifar. Y a Potifar, mejor dicho, le sirve como dice la Escritura, ¿no? Todo para la gloria de Dios. O sea, que coman o que beban para la gloria de Dios. Y Dios sirve a Potifar. Pero la esposa de Potifar dice, no, yo creo que este tipo me gusta, voy a acostarme con él. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Las consecuencias de que ella lo persigue, lo patrulla, como decimos acá, y él escapa. Dice, huye. O sea, el tipo es fiel. Y a pesar de eso, la mujer lo condena y lo manda a la cárcel. O sea, pasó de servir un gran terrateniente a pasar a la prisión, mejor dicho, al hueco. Nunca se quejó. Tú dirás, pero otra prueba. Uy, el enemigo. Tú tendrás tus presuposiciones. José, ¿sabes qué hacía? Servía en la cárcel. Se ganó la confianza y hasta manejaba las llaves. Servía. Llegó un panadero y un copero y le sirvió con profecía. Y él le servía. Y decía la Escritura. Y tenía tiempo para servir a Dios allá en la cárcel. Tenía un propósito allá abajo. Le resolvió el sueño al copero y al panadero. Uno fue ejecutado y el otro fue puesto otra vez en su lugar. Entonces él le profetizó que iba a pasar. Y misteriosamente el copero se le olvidó la profecía de José. 2 años después dice la Escritura que se acordó. No, que este tipo tiene un sueño. El faraón tiene un sueño. Y hay un tipo ahí en la cárcel que hace 2 años me profetizó puede que sirva. ¿Cuántos años habían pasado? Algunos teólogos dicen que entre 8 y 12 años. 12 años de prueba. Permitidos por Dios puede ser. Plan del enemigo también puede ser. ¿Cierto? Yo lo que quiero que entiendan es la soberanía de Dios en todo este plan. ¿Qué pasa? Bueno, la sabiduría de José le da revelación, el faraón queda convencido y pasó de la cárcel
en prueba, en dificultades, para servir al rey. O sea, el segundo al mando, casi el presidente en ese momento, el encargado de todo. Cumplió sus propósitos. Y miren la parte importante de la historia. Cuando regresa Judá, que fue el que lo vendió, Judá ya su corazón había sido transformado. Porque José le hace las pruebas y le dice, mira, tú ve a... No, yo no puedo dejar a mi hermano, el tema de la copa, que se le encierra. No puedo dejar a mi hermano, ya lo hice una vez, no, mi papá podría morir de dolor fuerte. Ya el corazón de Judá había sido transformado por el Evangelio de Dios. O sea, Dios estaba trabajando en José, en los padres de José, en el pueblo, en la cárcel. Dios estaba orquestando todo. ¿Y saben qué dice José? Dios permitió que ustedes me ocasionaran ese mal y ese mal lo usó para salvar al pueblo de Dios. Entonces, ¿a qué le llamamos malo? Esa historia es tremenda. Esa es creo que es mi historia favorita. Mi historia favorita en la Escritura, porque esa historia demuestra la soberanía de Dios y que a Dios no se le escapa nada. ¿Ok? Entonces, a lo que nosotros le podemos estar llamando malos, deberíamos de gozarnos, como dice Romanos. Dice, gocémonos en las dificultades porque es una oportunidad para perseverar en las dificultades. Santiago también lo dice en el capítulo 1. Pedro también lo dice. Pablo también lo dice. Gocémonos en las dificultades. Pedro dice una parte importante, cuando sufrimos por la causa de Cristo nos estamos pareciendo más a nuestro Señor, porque sufrimos y gozamos y tenemos el privilegio de sufrir como Jesús murió por nosotros. Esto es una verdad teológica tremenda. No sé si se me está entendiendo, pero yo creo que esto responde la última pregunta de que si Dios hizo al diablo. Primero, tenemos que dejar de ver al diablo como la misma cualidad de Dios. Entendamos los atributos de Dios superiores, eso como primer plano, y entendamos la soberanía de Dios. Entonces es importante, si ustedes me permiten un consejo, chicos, a veces estas preguntas se les hace muy difícil porque es que nosotros no conocemos a Dios. Lo primero que usted tiene que estudiar son los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces les recomiendo libros, por ejemplo, como Los atributos de Dios de A.W. Tozer, A.W. Pink, Los atributos de Dios, que es la teología reformada por ejemplo, hay una parte que es incisiva. Hay un libro que se llama El problema del dolor y el sufrimiento. Si tienes problemas con esto, con la muerte, con las dudas emocionales, el problema del dolor y el sufrimiento de, ¿cómo se llama él? Timothy Keller. Ahí habla profundamente de la soberanía de Dios y la suficiencia de Cristo y cómo las otras cosmovisiones, el budismo, el islamismo, el ateísmo, no pueden dar respuesta satisfactoria y cómo el cristianismo sí satisface esa respuesta desde esta cosmovisión teológica. Hay mucha literatura que perseguir. Creo que hay que invertir en formación, hay que seguir estudiando y seguir preparándonos para dar respuestas plausibles a esta, ¿verdad? Entonces,